Derechos humanos, comunicación y memoria. La pregunta que atraviesa la época, creo, es ¿qué son hoy los derechos humanos? Porque algunas décadas atrás, por razones que pretendo analizar, no era un tema como lo es hoy. Ni había siquiera una secretaría o un ministerio en el Estado que tuviera que ver o nombrara los derechos humanos. Había de trabajo, de vivienda, de salud. Las luchas de la posguerra mundial, eso lo sabemos, estuvieron orientadas a la liberación nacional, el antiimperialismo, la descolonización, la alfabetización, la reforma agraria. Luchas por los derechos más básicos, por la justicia amplia. Y esas luchas, ante la muralla infranqueable del poder, también fueron puntapié para las luchas armadas. Esto también lo sabemos. Lo que se sumó a los sistemas represivos que cada una de las oligarquías tradicionales tenía en cada país y que históricamente descargaron contra los pueblos, fue la represión renovada desde mediados de los años 60 y en los años 70, cuando se corporizó la doctrina de la seguridad nacional. O sea, cuando las hipótesis de conflicto eran viradas al enemigo interno. Siempre hubo una dialéctica. Mayores luchas por más derechos, más represión. Nuevas formas de lucha por más derechos. Sin embargo, que el pueblo nativo fuera el enemigo a combatir, cambió el eje histórico del rol de los uniformados, porque siempre estuvieron al servicio de la represión, pero no como hipótesis de conflicto. Entonces aplicaron esas variantes renovadas, todas hijas de la escuela francesa y la bestialidad en Argelia, más todos los resabios experimentados por los nazifascistas, más las nuevas técnicas gringas desplegadas en Vietnam, y por qué no decirlo, los ensayos de expropiación y violencia étnica masiva en los territorios palestinos. En síntesis, frente a toda esta nueva barbarie del poder, a las luchas conocidas desde siempre, se sumó o apareció en el horizonte una defensa orgánica de los derechos humanos. Y aquí se me ocurre que hubo un dato inédito. En esa dialéctica entre el capital y el pueblo, no solo aparecieron nuevas y más creativas formas de organización y denuncia, sino que los derechos humanos vinieron a ocupar un lugar que antes estaba estrictamente reservado a los partidos políticos y a los sindicatos. Sin embargo, siempre pareció que la iniciativa estaba a manos del poder y que la contraofensiva y la defensa de los derechos iba a la saga como respuesta a todo eso. Una prueba de lo primero es el Plan Cóndor, la primera internacional de la represión y violencia estatal, coordinada y aceitada como una maquinaria de muerte. Nunca antes la violación de la soberanía y los agujeros consentidos en las fronteras de los países del Cono Sur había tenido una institucionalidad. Ejércitos formados en el paradigma de qué y cómo combatiría tal contra cual si fuera atacado por aire o por mar, pasaron a ser socios con la doctrina de la seguridad nacional. El sistema de clearing bancario se trasladó al clearing de perseguidos, capturados, torturados, asesinados
en unos países por encargo de otros. Sin duda, en torno a esto también debemos poner un elemento arriba de la mesa. Las masas de luchadores más pobres, los obreros, los campesinos, los militantes de base, difícilmente lograban escapar el cerco, la cárcel, los campos de concentración y los de exterminio. Quienes tuvieron un poco más de chances de pasar a la clandestinidad, de escapar para seguir luchando y ante todo para salvar su pellejo y el de su familia, fueron quienes tenían algún patrimonio mayor, algunos contactos, entre ellos profesores, investigadores, artistas, periodistas. Por supuesto, esto es descriptivo, no es una acusación, aquí nadie está para incriminar a nadie, es un dato que también sirvió para la lucha por los derechos humanos desde los exilios. Es en esta instancia donde emerge aquello que parecía que no existía en la dialéctica de la que hablé. Todo era del poder, toda la iniciativa, toda la publicidad, toda la vidriera internacional, porque a la vista las organizaciones políticas, sindicales y armadas estaban aplastadas o no visibles. Pero en cada país del Cono Sur, con sus modos, sus organizaciones y tradiciones, sus códigos compartidos y experiencias, se luchó contra el sistema de ingeniería represiva y exterminio, y a mí me toca hablar de Argentina. En más de una ocasión he leído, y seguramente muchos lo hemos leído, la cantidad impresionante de secuestrados, presos, asesinados o caídos en las guerras civiles de América Central. Por ejemplo, lo ocurrido en Guatemala. El número de víctimas supera ampliamente a las que hubo en Argentina, Uruguay y Chile. En Guatemala hubo 132.000 ejecuciones y 40.000 desaparecidos, tal vez más de 200.000. La pregunta entonces es si la figura definición emblemática y mundial de los desaparecidos, una palabra adoptada inclusive como una categoría en sí misma por los diversos organismos de la ONU y otros, surgida por los desaparecidos en Argentina, no resulta desmedida. Y es una pregunta que ha movido a reflexión, por lo que decía antes. La respuesta no hay que buscarla en la cantidad, es decir, en el lugar donde hubo más muertes a manos del enemigo. Más bien, la respuesta emana del Plan Cóndor y de cómo la muerte fue una industria, con capas y capas de organización estatal y paraestatal, con una dinámica donde las comisarías y los destacamentos de todo orden fueron el equivalente a lo que cualquier ciudadano puede comprender en torno al sistema de salud. Hay salas de atención barrial, salas de primeros auxilios, hospitales de atención primaria, de baja complejidad, de complejidad intermedia y centros de alta complejidad. Así funcionó la represión, exactamente así. Todo formó parte de un sistema. En todo el país, con todas las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y todas las fuerzas armadas. Semejante aparato operó en el sigilo y también a la luz de todos. Jamás pudo operar sin el silencio y la colaboración y complicidad del empresariado, del sistema judicial, de sectores de la corporación médica y de la Iglesia Católica. ¿Cómo explicar, si no, las maternidades clandestinas donde más de 400 bebés
fueron robados dentro de los propios centros de exterminio. Cientos de miles de detenidos, cientos de miles de exiliados, decenas de miles de secuestrados, al menos 30.000 detenidos desaparecidos. Todo eso fue una maquinaria que contó, como dije, con cientos de centros clandestinos de detención, campos de concentración y de exterminio. Entonces, la respuesta a por qué la palabra desaparecido es un emblema mundial no está en la cantidad. 30.000 es un horror, pero 100.000 o 200.000 es mucho más. La diferencia está en la sistematización de la muerte y la negación de la existencia de ese sistema y de la muerte. Por eso el general Videla pudo decir, es una incógnita, es un desaparecido, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido. Al igual que el plan específico de los nazis en Auschwitz con las cámaras de gas, algo que tuvieron oculto, mientras que en los otros campos sencillamente los mataban, la dictadura argentina ejecutó su plan siniestro en la sombra. Una Gestapo de 24/7 operando en todo el territorio nacional y al servicio de los servicios de inteligencia de Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Todos ustedes deben saberlo, pero tal vez se les escape este detalle. Brasil vivía una dictadura, al igual que Paraguay, luego Chile y Uruguay y luego Bolivia. Y el lugar de refugio era la Argentina, porque la dictadura recién entró en marzo de 1976. Hizo falta que las mujeres, las madres, salieran a buscar a sus hijos y nietos. Y en un acto heroico, histórico, imborrable, desarmadas, o mejor dicho, armadas apenas con un pañuelo blanco en la cabeza, equivalente al pañal de un bebé, empezaron a dar vueltas en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Señoras caminando del brazo en silencio y un trozo de tela blanco como denuncia. Llegaron a esa instancia después de denunciar en comisarías, en la justicia, en las iglesias, en los cuarteles, buscar en hospitales y hasta en las morgues. Las respuestas eran: no sabemos. Aquí no hubo ni hay nadie con ese nombre. En espejo con ese nuevo movimiento de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, así como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia, de donde era Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, acompañaban, tenían abogados, asesoramiento, y esta lucha, en un ida y vuelta, es la que se desparramó por fuera de las fronteras de Argentina y del Cono Sur, gracias a los exiliados, los refugiados y muchos luchadores y luchadoras nativos de otros países que comenzaron a desarticular la campaña de supuesta limpieza y orden de las dictaduras. Escritores y periodistas, músicos y cineastas, entre muchos otros, pusieron un enorme esfuerzo y creatividad para los comités creados en el extranjero. Llamativamente, debo decir, y a pesar de todo, muchos argentinos consiguieron refugiarse en Brasil, donde la dictadura era una dictadura, vaya obviedad, pero distinta. Ahora desearía hablar del rol de la prensa canalla y del periodismo combativo y consciente en la previa de la dictadura y durante la dictadura.
Una de las características memorables de la Argentina de los años 60 y hasta el golpe fue la multiplicidad de órganos de prensa de las organizaciones políticas y sindicales, además de revistas culturales y la circulación de periódicos. Para darle a esto una dimensión, el país tenía 23 millones de habitantes y una de las publicaciones del PRT vendía 100.000 ejemplares o más. Esa desmesura por leer, militar y debatir era el signo de la época. Los grandes diarios matutinos, tanto las publicaciones en Buenos Aires como los que salían en las capitales de las provincias, pertenecían todos a la derecha. Algunos con un matiz más de centro, pero en líneas generales todos eran muy antisindicato, muy anticomunistas y muy antiperonistas. También eso explica el hambre de información de las militancias por otras vías. Perón murió en 1974 y los tiempos políticos se aceleraron. ¿Qué pasó en 1975, cuando el gobierno civil lanzó el operativo Independencia para aniquilar a la guerrilla por cualquier medio? Lo primero que hay que decir es que ese operativo fue simultáneo con la firma del Plan Cóndor. Lo segundo que hay que decir es que estuvo centrado en las provincias del centro y el noroeste del país, donde las experiencias de las ligas agrarias y de las luchas en los ingenios azucareros habían entrelazado a la población, campesinos y guerrilla, que no era la guerrilla urbana. Lo tercero que hay que decir es que los jefes militares se habían formado en la escuela anti-insurgencia que los gringos habían estado aplicando en Vietnam. Dicho esto, hay que tratar de comprender que la agudización de las luchas sociales y políticas fueron ya en 1975, un año o un semestre antes del inicio de la dictadura, y que las fuerzas de choque, civiles y militares, en particular la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, ya actuaba libremente en todo el territorio. También quiero traer aquí otro operativo, para que se comprenda el rol empresario del capital extranjero y de los medios. En marzo de 1975 se desarrolló el operativo Serpiente Roja del Paraná. 4.000 agentes de las fuerzas de seguridad invadieron la ciudad de Villa Constitución, próxima a Rosario, sede de grandes metalúrgicas. El periodista Carlos Delfrade escribió que convirtieron el albergue de solteros de Acíndar en el primer centro clandestino de detención del país. Y añadió, eso fue pagado por el gerente de Acíndar, que era José Alfredo Martínez de Hoz, quien un año después asume como ministro de Economía de la dictadura. Por ello, los primeros desaparecidos son anteriores al golpe dictatorial y no a partir de marzo de 1976. La prensa canalla preparó el terreno para naturalizar y justificar el golpe en una campaña de acción psicológica cotidiana donde el caos y la infiltración marxista era parte de su lenguaje usual. Las huelgas, los reclamos salariales, las cátedras sociales en las universidades, etcétera, 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 todo era caos e infiltración del enemigo. Sin ese trabajo sistemático del periodismo hegemónico antes del golpe, y en particular después, los crímenes del aparato represivo del Estado
no habrían sido posibles. Como afirma un especialista de la Universidad Nacional de La Plata, fueron modeladores y moduladores de una opinión pública que tornaron indiferente o incluso proactiva hacia los crímenes. Desde la otra vereda, vamos a tomar el ejemplo de Rodolfo Walsh, escritor, intelectual y extraordinario periodista. En 1959 fue uno de los fundadores de la agencia Prensa Latina tras el triunfo de la revolución en Cuba. En 1975, siendo un alto cuadro político-militar de la guerrilla peronista Montoneros, afirmó que era imprescindible una prensa clandestina y descentralizada, producida artesanalmente, y trocar el fusil de la guerra perdida por el mimeógrafo. Él fue quien aseveró que el golpe que se avecinaba iba a ser demoledor y que mantener un aparato importante de revistas o diarios con grandes locales e imprentas iba a ser un blanco terriblemente fácil para el enemigo. La información del país, luego del golpe, seguía circulando, pero no era publicada. En los estudios jurídicos se sabía quién había desaparecido semana a semana. En las fábricas, en las oficinas, en los colegios y facultades y en las calles había millones de personas que veían y escuchaban lo que sucedía. Pero cada hecho se veía como aislado, no como un plan. De hecho, hubo testimonios de soldados, suboficiales y oficiales que asistían a la entrada de las personas secuestradas. Entonces, Walsh organizó una red donde reunía un flujo de información permanente y creó en 1976 la agencia de noticias clandestina, ANCLA, lo que era casi una humorada frente al enorme poder de la Marina. ANCLA tuvo una estructura artesanal y se alimentaba de la información popular. Las fuentes citadas en los cables y en los partes informativos que distribuía fueron judiciales, policiales, del Ejército, Ministerio de Economía, la CIDE, fuentes eclesiásticas, exiliados, el Servicio Penitenciario Federal, Cancillería, publicaciones extranjeras y nacionales, familiares y amigos de las víctimas, la Organización Internacional del Trabajo, los liberados, ADEPA, Amnistía Internacional, testigos presenciales y los organismos de derechos humanos, es decir, las mismas fuentes de información que manejaban el resto de los medios, pero con la diferencia en el tratamiento de los temas y la intención que mantenía, que era publicar la verdad. ANCLA sobrevivió a muchos golpes, porque buscaban una gran estructura y talleres de impresión que no existían. Los cables se enviaban por correo a las redacciones, a los corresponsales, a publicaciones internacionales, y fueron uno de los primeros instrumentos de denuncia contra la dictadura que el gobierno llamó de inmediato campaña anti-argentina. Esos reportes eran leídos en las radios de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, Holanda, en Londres, y el muy particular rol que tenía Radio Colonia, que emitía con gran potencia hacia todo Buenos Aires desde Uruguay. También creó un nuevo instrumento de difusión, que eran una o dos hojas breves que se repartían mano a mano, llamado cadena informativa, para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo para que ustedes se liberen del terror y así libere a otros, dijo Walsh. Así como este ejemplo, hubo docenas,
y muchos sufrieron todo tipo de persecución o la desaparición. En 2016 se conocieron los nombres de 172 trabajadores de prensa asesinados y desaparecidos entre 1966 y 1976. En 2019, y por pedido de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el listado se completó y quedó en 232 nombres, siempre considerando que fue previo al golpe. Muchos más ocurrieron a partir de 1976. Volvamos a los medios hegemónicos. El único documento oficial que remite al silencio que envolvió a la prensa argentina nace el mismo 24 de marzo del 76. Es el comunicado número 19 de la Junta Militar, que establecía penas de 10 años de reclusión, textual, al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Cierra textual. El mismo día del golpe, la Junta se reunió con los dirigentes de medios de difusión para, textual, acordar el aporte que el régimen castrense esperaba de ellos para una mejor intermediación de la prensa hacia el público en el relato del proceso que acababa de abrirse. Los primeros días, los oficiales de las Fuerzas Armadas leían todas las páginas salidas de las redacciones. Y el 3 de abril del 76, los directores de medios fueron recibidos por Jorge Videla. Pocas semanas después, se vedó a los medios la impresión de informes o referencia sobre episodios subversivos, hallazgo de cadáveres, secuestros, desapariciones, muertes de elementos sediciosos y asesinatos de militares, policías o agentes de seguridad, a menos que tales hechos constaran en partes oficiales. Pero ¿cómo funcionaba todo eso? Los medios debían enviar a la dirección de difusión un juego por triplicado de las pruebas de galera de la edición a imprimir, firmadas por el secretario de redacción o los responsables. Una de las copias era devuelta por el jefe de difusión con las correcciones necesarias. Las otras 2 copias eran retenidas para hacer el análisis de censura posterior. Las correcciones dispuestas y enviadas a los medios debían ser estrictamente respetadas y la única fuente de información sería la Secretaría de Prensa y Difusión, la CEPID. En ese marco, y siguiendo el trabajo que ya habían iniciado mucho antes, la revista Gente, que es el equivalente a la revista Veja en Brasil, publicó a 90 días del golpe: ¿quién está detrás de todo esto? En referencia a cartas recibidas de Suecia, Francia, Alemania y de la Universidad de Bradford pidiendo la liberación de presos políticos. La revista Gente afirma que todo es una operación mentirosa, que son cartas falsificadas por organizaciones terroristas. La escandalosa, horrible complicidad de los diarios Clarín, La Nación, La Razón, La Prensa, El Día de la Plata, La Gaceta de Tucumán, entre tantos otros, tuvo un pico máximo
en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, propiedad de la familia Massot. En esa ciudad y en los alrededores hay una importante base de la Marina. Este diario, La Nueva Provincia, llegó a publicar, como parte de operaciones de inteligencia, información arrancada a los militantes en sesiones de tortura. Y al regreso de la democracia, siguió defendiendo la represión a través de sus editoriales. En ese invierno de 1976 murió en un confuso accidente aéreo el propietario de la empresa que proveía papel a los periódicos. Días después de la muerte de David Graeber, su asesor y testaferro, Rafael Llanover, fue atacado en su casa por un grupo de tareas, donde lo mantuvieron secuestrado junto a su familia y sus hijos, y luego fue llevado a un centro clandestino de detención en 1977. Sin embargo, 3 meses después de la muerte de Graeber, su viuda fue obligada a firmar la suscripción de acciones a favor de una empresa. La empresa se llamaba FAPEL, Sociedad Anónima, que habían constituido Clarín, La Nación y La Razón. Lidia Papaleo, la viuda de Graeber, estuvo detenida hasta 1982. Y esos grandes diarios se quedaron con papel prensa y con el monopolio del papel para diarios hasta el día de hoy. Por eso, cuando después del Mundial de 1978 llegó a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con enormes filas de personas que querían testimoniar los atropellos y secuestros, esos medios callaron. Y La Nación publicó una solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmada por más de 200 cámaras empresariales y por personalidades civiles, que afirmaban, textual, los argentinos queremos decirle al mundo que en la Argentina había sucedido una guerra y que la decisión de entrar o no en ella no había sido solo de las Fuerzas Armadas. Claramente no. El 30% de las víctimas de la dictadura fueron obreros, el 18% empleados, el 6% docentes. El 54% de los desaparecidos fueron trabajadores. La guerra fue contra los luchadores obreros, más allá de las guerrillas. También por eso, cuando llegó el neoliberalismo con Carlos Menem, el grupo Clarín fue un actor clave en la revisión de la ley de radiodifusión de la dictadura, porque la ley establecía que no podía ser el mismo dueño de un diario, un canal de TV y una radio en un mismo área, lo que a Clarín le permitió luego, con el menemismo, transformarse en un multimedio y convertirse en un gigantesco monopolio. Este brevísimo recorrido lo hice con la intención de volver a la pregunta inicial. ¿Qué son, qué significan hoy los derechos humanos, 48 años después de iniciada la dictadura en Argentina y a 60 del golpe en Brasil? Para intentar una respuesta hay que poder pararse en un hecho definitivo. La salida de las dictaduras y la lucha por el regreso de las democracias estuvo marcado a fuego por la lucha por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Es notable la diferencia
con aquellas otras luchas de la posguerra. Ya se había luchado por la alfabetización, por la vivienda, por el acceso a la salud, por las conquistas sociales y laborales, contra los grandes monopolios. Y ese alto pico de aquel conjunto de demandas dejó un nuevo zócalo, una nueva meseta. ¿Quién dudaba en los años 80 que era necesario el techo, la escuela, una vacuna, alimentar a la población? Derechos humanos y democracia, derechos humanos y participación, derechos humanos y el rol de la mujer, derechos humanos y la emergencia de los derechos por la tierra de los pueblos originarios. Derechos humanos pasó a ser un tamiz profundamente político. Y como era y sigue siendo un concepto político transversal, cada vez que emerge o reemerge el gen dictatorial o autoritario, buscan borrar esa memoria y esas luchas o directamente destruir a los organismos de derechos humanos. También, claro, una forma de destruirlos es convertirlos en memorabilia y aislarlos de las luchas por las injusticias actuales. Es decir, congelar esas luchas en un pasado injusto que en apariencia habría sido superado y con ello, al menos en el caso de Argentina, despotenciar la lucha por los derechos humanos en un sentido profundamente político, con lo cual terminarían siendo derechos humanos blancos, porque los nuevos pobres y encarcelados del sistema ya no son objeto de lucha y acompañamiento de los organismos de derechos humanos. O bien, son derechos humanos en blanco y negro. Si no son en blanco, son en blanco y negro. Una foto del pasado, que para las nuevas generaciones son como ver un libro de historia en el espejo retrovisor. Desligados de las luchas populares y políticas concretas actuales, arriesgo a decir que los organismos de derechos humanos pasan a ser una especie de decorado para un panorama complejo. Un ejemplo bien concreto de esto es la tarea de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que realiza el único relevamiento permanente de la cantidad y situación de cárceles y prisiones, con cifras horrorosas de tortura y suicidados, pero que no han contado, salvo honrosas y aisladas excepciones, con la visita y el soporte de ninguno de los organismos de derechos humanos que, para usar una metáfora, en aquel momento histórico, abrieron las aguas del Mar Rojo. En Argentina, como en los otros países del Cono Sur, la memoria es memoria activa. Y por eso hay estudiosos que hablan de memorias, en plural. Porque la percepción y el recuerdo que se tiene de los hechos tenebrosos tiene múltiples pliegues. La derecha y los herederos de los dictadores pretenden construir también una memoria, una historia oficial que no solo invalide los combates y las razones de esos combates de tantas décadas, sino que en el mejor de los casos reparta culpas. Y que al igualar las culpas lleve, finalmente, a dar vuelta a la página. Ese es el deseo, el sueño del poder. El olvido es el sueño del poder. Las memorias son construcción y co-construcción. Es una acción colectiva y potente, y por ello es política. Desean congelar o matar la memoria, desean quebrar la política, desean lobotomizar a los pueblos.
Herramientas tienen, y los resultados electorales dan testimonio de cuánto han logrado en ese afán. Pero como dijo aquel poeta del País Vasco, Blas de Otero, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Y también a nosotros nos queda la memoria y la palabra.